Buenos días, mundo. Buenos días, sobre todo para los cubanos que están dentro, los que están fuera, los que están abajo y los que están arriba, arruinando la nación cubana. Aún buenos días para Marrero, para Gil, para Esteban Lazo, para Díaz Canel, esos sátrapas que continúan arruinando la nación, disfrutando de las mieles del poder sin importarle mucho la nación cubana. Aquí estamos, debajo de mi arboleda, en este espacio de libertad espiritual completa, disfrutando de esta mañana bella, sobre todo porque estoy dentro de Cuba, satisfecho espiritualmente, porque digo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco, admirando lo que amo, mi tierra, mi país, mi nación, mi patria. Ayer estaba en aquel rinconcito allí meditando mi situación y la situación de Cuba. Le decía a dos vecinos que tengo acá, ¿ustedes no creen que soy un poco tonto? ¿Que soy un poco come mierda? En estos momentos pudiera yo estar con mis hijas, disfrutando de lo que se disfruta una sola vez en la vida, la compañía de los nietos. Yo estaba bien sucio, haciendo un trabajo aquí, y le decía yo a ellos, ¿verdad que soy bien tonto? Si estuviera en los Estados Unidos en estos momentos, estuviera disfrutando de un refresco, de una comidita normal, pero mucho mejor que la de acá. Ya yo prácticamente crié una familia con honestidad, con honradez. Le di ejemplo de buenos valores humanos, y es eso, la estancia del hombre en la tierra. Pero ¿qué pasaría, me preguntaba, si yo estuviese allá? ¿Sería yo? ¿O un poco que sería un yo superficial, cargado de vanidades materialistas? Y me dije un poco, no sería yo, no existiera. A veces ocupamos un espacio, pero no existimos. O mejor dicho, a veces ocupan un espacio los seres humanos, pero no existen. Son fantasmas o cuerpos vacíos que han perdido la sensibilidad de lo propio, de lo natural. Y bueno, en resumen, sonreía como estoy sonriendo ahora en esta mañana que estoy disfrutando, y me dije, no creo que el pueblo de Cuba se merezca tal sacrificio, pero el hombre se merece el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No creo que el hombre se merezca ese sacrificio, pero Cristo se lo merecía. Y yo me digo igual, son muy pocos los cubanos que se merecen este sacrificio por la libertad, pero yo sí me lo merezco, me merezco existir. No puedo decir que no sufro o que sufro poco, no, todo lo contrario, sufro en demasía, pero si no fuera yo, si no existiera como existo, estoy seguro que sufriría el doble. Bueno, cubanos, vamos hoy a tocar el tema de la emigración de nuevo, porque nos ha estado dañando tanto esa absorción por parte de los Estados Unidos, de los cubanos, de los más activos, de los más emprendedores, de los más geniales, siempre aprovechando esa oportunidad de llevárselos a su país. Escuchaba por la madrugada el noticiero de Mario Pentón y no quedaba asombrado. No es asombrado, porque ya nada me asombra de lo que haga un cubano para huir de su nación y de su responsabilidad con su patria. Pero sí, de verdad que me sentía decepcionado de la actitud de los cubanos. Joe Biden ha entregado 1 millón de paroles humanitarios. ¿Serán humanitarios? ¿Será humanitario aprovechar esta oportunidad que entrega el régimen dictatorial para llevarse los cubanos a Estados Unidos? ¿Debilitar las fuerzas productivas de la nación? ¿Dejar la nación en manos de sátrapas, tiranos indolentes al progreso de la nación? ¿Será eso humanitario? ¿Salvar de estas penurias a miles y dejar millones deteriorándose, sumiéndose en la más terrible de las miserias material y espiritual? ¿Será eso humanitario o será oportunismo, egoísmo, falta de sensibilidad humana? En el caso de Cuba, yo creo que es todo lo contrario. Atenta contra el progreso de la nación y también contra el género humano. Los Estados Unidos tienen derecho a recibir en su país a quien ellos estimen conveniente, pero no tienen derecho a aprovecharse de las necesidades, de las miserias que ocasiona el régimen catrocomunista para un poco que robar lo más talentoso, lo más progresista de la nación. ¿Parole humanitario? Nada de humanidad tiene eso. No es humano intentar salvar a unos poquitos y no contribuir con esos otros millones que quedan sumidos en la miseria. El caso de Cuba es un caso fuera de lo normal. El gobierno norteamericano y especialmente Joe Biden
o no tienen conciencia de lo que está haciendo, o tienen conciencia y son unos criminales. Escuchaba yo a Mario Pentón y me decepcionaban sus palabras, porque recomiendan a la huida del país. Con dolor escuchaba sus palabras. ¿Cómo un cubano puede hacer eso? ¿Cómo un cubano puede recomendar que huyan de la nación? Y aquí están estas cifras que han salido hoy y que definitivamente por algún motivo el gobierno ha filtrado el día de hoy y que han generado muchos titulares. ¿Sí? Estamos hablando ya de más de 1 millón de personas que han sido beneficiadas con parol humanitario, sea por CBP One, por el programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, por el programa para los ucranianos, por el programa para los afganos y por programas de reunificación familiar. Los últimos, como pueden ver, el programa de reunificación familiar solamente se han beneficiado 3.600 personas. Los ucranianos llegando por la frontera unos 20.000, los afganos 77.000, los ucranianos con patrocinadores en Estados Unidos 176.000, los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos 340.000 y CBP One 422.000. El 95% de todas estas personas van después a fortalecer ese mismo gobierno existente y esas mismas luchas y bandas que existen en sus países. Esto no tiene que ver nada con humanidad, con progreso humano. Esto no tiene que ver nada con humanidad, con progreso humano. Mientras no se pongan de acuerdo en Washington, ahí está la esperanza y van a poder pasar y van a poder obtener un parol si lo hacen por CBP One o sencillamente un I-220A, como mismo está pasando con muchas de las personas que cruzan. Hay que recordar también, porque muchos me preguntan, ¿qué pasa con la gente que cruza? I-220A, algunos, otros, deportación. Hoy mismo acaba de llegar un avión a Cuba con deportados. Es un crimen lo que están haciendo con los cubanos. Después que lo incitan a emigrar, le abren las fronteras, le dan prioridades. Los cubanos venden todo lo que tienen aquí. El poquito estatus de vida lo entregan para toda esa peligrosa travesía y después entran a los Estados Unidos. Y entonces ahora los deportan prácticamente desnudos y no le entregan ni tan siquiera $1.000 para comenzar su vida acá de nuevo. Eso es criminal. Yo no apruebo la entrada ilegal a los Estados Unidos. No apruebo la huida. Pero después que lo hicieron, por favor, compadézcanse. Tengan un sentimiento de bondad. Regrésenlos con algo para recomenzar sus vidas acá. Los incitaron, los embullaron. ¿Y ahora qué les hacen? Con las leyes que hay actualmente, el presidente Biden podría detener el flujo migratorio, pero no lo hace porque no quiere. Esto es lo que dice el presidente Trump. No es que lo diga el presidente Trump, es que lo ha demostrado el presidente Biden durante todo este tiempo. Pues va a ser muy difícil que se pongan, primero, que se pongan de acuerdo y segundo, que haya realmente un cambio en la política fronteriza. Por ejemplo, de las cosas que se habían manejado en este acuerdo, que ya les digo, estaba a punto de firmarse, era incrementar el estándar de miedo creíble en la frontera. Es decir, ya tú ibas a llegar con CBP y no iba a ser como está haciendo en este momento, que prácticamente tú llegas y la inmensa mayoría de la gente, dirección, para dónde va, y te dan un NTA y te dan un parol. Es decir, lo que estaba pasando a través de CBP One, lo que estaba pasando hasta ahora era así, pero lo que iba a pasar iba a ser diferente. La gente iba a tener que hacer una entrevista de miedo creíble e iban a tener que demostrar de que estaban huyendo de sus países. Entonces, buenas noches, bendiciones desde Cuba, gracias, un abrazo grande. El padre de mi hijo le llegó el parol, es de enero, le llegó hace 2 semanas. Yoli, felicidades, me alegra mucho por el padre de tu hijo. Dile al padre de tu hijo lo que le he dicho a todo el mundo siempre: no pierdas la mínima oportunidad y acaba de irte de Cuba en cuanto puedas, o de Venezuela, de Nicaragua, de donde estés. No pierdas la oportunidad. Antes que la transformen en un país democrático donde no se tenga que huir para un poco que realizarse, donde no se tenga que huir para disfrutar de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde no se tenga que huir para sentirse libre, donde no se tenga que huir para vivir con dignidad, con honestidad, con honradez. ¿Cómo es posible que un cubano recomiende la huida y no el sacrificio para dejarle a las próximas generaciones un país en el que valga la pena vivir? Cuando escucho un cubano hablar así y desde el otro lado del mar, me abochorno, me avergüenzo
de ser un cubano igual que él, porque por suerte y no por desgracia soy cubano. El cubano se ha vuelto tan egoísta que no le interesa el prójimo, no le interesan los demás cubanos, salvarse él o intentar salvarse, no importa si es al precio de lo indigno, de lo mediocre, de lo turbio, de lo sucio, de lo inhumano, no importa. El problema es intentar salvarse. Qué falta de dignidad, qué falta de valores. Nos hemos dejado humillar, hemos dejado que nos conviertan en basura, en desperdicios, y aún existe cubanos que aplauden esa desintegración, esa humillación, y se aprovechan de ella para llenar sus bolsillos de dinero sucio. Pero como decía antes, el gobierno norteamericano no tiene el derecho, ni humano ni de existencia, de aprovecharse de esta situación, como lo ha estado haciendo siempre, absorbiendo lo mejor de Cuba. Prueba de eso está Miami, el desarrollo que hay en Miami, considerado uno de los destinos turísticos más fructíferos, no solo de los Estados Unidos, sino de América. ¿Y quiénes han hecho progresar a Miami? En su mayor por ciento los cubanos. Y ese Miami pudiera estar aquí en Cuba, pero los Estados Unidos han aprovechado la cobertura de la dictadura cubana para absorber toda esa talentosa fuerza y ponerla en funciones del progreso de los Estados Unidos. Por poderosos lo hacen, pero no porque tengan el derecho humano de hacerlo. El profesor de historia, cuando estaba en la secundaria, dijo en algún momento que los Estados Unidos roban talento, roban genialidades. En parte sí, en parte no, porque esos talentos, esas genialidades, en muchas ocasiones son expulsados de algunos países. Pero en este caso con Cuba no es expulsado. Son personas que huyen con el descontento, ese mismo descontento que los Estados Unidos absorben para que no se produzca un cambio de gobierno dentro de la nación cubana. Parole humanitario. Increíble que eso sea humanitario, porque están aprovechando la falta de humanidad del régimen dictatorial. Qué tristeza. Cuando se mira eso desde acá adentro, ver agonizar la nación cubana y pudiendo hacer tan poco por ella. Ver nuestras ciudades abandonadas, nuestros campos abandonados, nuestras calles deterioradas, nuestras industrias en la miseria. Teníamos marcas de cerveza reconocidas, bien sabrosas. Teníamos fábrica de refrescos, de jugos, teníamos azúcar, teníamos leche, teníamos transporte, teníamos comida, teníamos dignidad, teníamos honradez, teníamos honestidad. Y ahora, ¿qué tenemos? Ruinas físicas y espirituales, ruinas de ciudades y campos, y ruinas de hombres también, hombres cubanos. ¿Qué somos hoy? ¿Existimos? Los Estados Unidos de Norteamérica no escatiman para levantar y hacer progresar su nación. Eso está demostrado. Y ahí tenemos el ejemplo bien claro. Las fronteras abiertas. Abiertas no a la migración, sino a la invasión. Abiertas no a paroles humanitarios, sino todo lo contrario. Pero tarde o temprano, ese río de lava que está entrando va a ocasionarles problemas. Van a hacer el efecto de boomerang. Lamentable. Bueno, este es mi catarsis de hoy. Decirle al mundo lo que siento, lo que pienso, lo que opino, lo que quiero. Desde aquí, desde debajo de mi arboleda, acompañado de mis gallinitas, pero donde existo, donde soy yo, sin importarme el poder dictatorial, sin importar que me repriman, que me encarcelen, que me esposen. Sencillamente me siento bien seguro en manos del Creador. Mario Pentón, estoy inscrito a tu canal, pero no te doy gracias por lo que estás haciendo. Claro, yo sé que es la forma que has encontrado de ganarte un salario, de obtener lo necesario para vivir, pero es mejor comerse un pan con agua, con la conciencia limpia, que el mejor de los manjares, con la conciencia sucia. Me estoy refiriendo a ti porque ese campo amplio que tienes a través de tus noticieros pueden causar daño. Y todo lo que no sea propenso a formar, a enriquecer, a fortalecer una fuerza dentro de Cuba capaz de condicionar al poder, de desintegrar el castrocomunismo, daña a la nación cubana y daña a todos los cubanos. Todo el que se sienta cubano en el mundo, sienta un poco de amor o sensibilidad por su patria, por su país, por este pedazo de tierra. Esta isla debe centrarse no en la huida,
no favorecer los escapes, sino en fortalecer una fuerza dentro de Cuba capaz de condicionar el poder, de enfrentarlo y quitarlo o obligarlo al respeto de la dignidad humana y cubana, a que respete las libertades y los 30 artículos de los derechos humanos, a que haga progresar la nación cubana. Todo aquel que incite a la huida o que la favorezca, yo creo que es enemigo de la nación cubana, enemigo de la libertad de esta tierra, es un traidor a la nación. Miraba yo en el noticiero de Mario qué pocas reunificaciones familiares hay. ¿Y no sería más humanitario las reunificaciones familiares que los paroles? Porque la reunificación familiar es una familia que ya está separada, que ya sufren las penurias de las distancias, sobre todo en los cubanos, de esos adioses indefinidos, de esos tiernos abrazos de despedidas sin saber si volverán a abrazarse. Cientos no se han vuelto a abrazar, han muerto con esa nostalgia dentro de su alma. Contribuir a que esto siga sucediendo es traición, es aberración al género humano, es indolencia. Para mí, quien contribuye a ello es casi un criminal. He terminado mi catarsis de hoy. Es hora ya de que Joe Biden y el gobierno norteamericano aparten un poco las políticas que han dañado mi país, que han impedido un poco que nosotros alcancemos la libertad, que nosotros creemos dentro de Cuba una fuerza que defina la estancia de estos sátrapas que han gobernado, que se han adueñado de la isla desde el 1959 hasta esta fecha. Gracias, los cubanos que me han escuchado.